Saber Perder, un podcast de QG Park. En la vida tendremos muchísimas pérdidas, por eso hay que saber perder. Bienvenidos a Saber Perder Podcast, el espacio donde reflexionamos acerca de todo lo que perdemos a lo largo de este viaje llamado vida. Yo soy QG Park y este episodio es para ti. Este capítulo se titula Perdí la idea de tener una maternidad tradicional. El día de hoy tenemos dos personas muy importantes y especiales. Como sabrán, soy mamá y he sido una mamá no tan tradicional, por lo que si pueden escuchar el episodio, mi primer episodio, ahí sabrán por qué. Y pues para mí es importante realizarme profesionalmente, pero bueno, esos no eran mis planes cuando uno quiere ser mamá. Yo me acuerdo que cuando quise ser mamá, pues yo tenía una foto, ¿no? Un panorama muy diferente en donde iba a ser cosas del hogar, ser una mamá perfecta como lo proyectan en las redes o en los medios digitales. Y pues yo creo que muchas de nosotras como mujeres proyectamos esa foto perfecta de cómo ser mamá y cómo vienen nuestros hijos. Y bueno, Dios es tan grandioso y sabio de que a veces pues nos cambia los planes de vida o los planes como persona que tenemos. Y es por eso que aquí invité a dos hermosas mujeres, dos hermosas y valientes profesionales, quien nos va a compartir su experiencia con hijos con espectro con autismo. Híjole, fue muy difícil para mí explicarlo porque pues no es común hoy en día, pero gracias a que ellas están con nosotros, vamos a hablar de ello para que mucha gente que no sepa pues tenga las herramientas suficientes de entenderlo. Pues muchas gracias, Lili y Eri, por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Pues para dar inicio a esta entrevista, me gustaría que me cuenten cómo proyectaban ustedes o cómo pensaron que iban a ser mamás. No sé quién quiere empezar. Fíjate que realmente yo creo que yo no tenía algo claro de las expectativas y de lo que yo pensaba. Obviamente uno cree, ahorita me encantó que dijiste tradicional, porque yo creo que también yo pensé que iba a tener una maternidad más tradicional. Sí. Y nos enfrentamos a retos muy diferentes, algo que nunca habíamos planeado, algo un poco desconocido, y realmente se volvió un reto para nosotros. Pero realmente yo no creo que yo tuviera algo en mente que yo pensaba que iba a ser así, pero pues definitivamente ir a las fiestas, Santa Claus y una maternidad de ir a parques y diversiones, y en nuestro caso pues tuvimos que adaptarnos a terapias, doctores, investigación, y pues todo esto no era lo que uno espera, ¿no? Y a veces se sataniza mucho es que tenías expectativas, y digo, a ver, calma, ¿no? En general no es que uno tiene expectativas de que quiero que vaya a esta universidad o que quiero que sea súper futbolista, simplemente una expectativa de una maternidad un poco más tradicional, en donde las cosas fluyen de una manera diferente y un poco más a lo que estamos familiarizados, ¿no? Okay. No sé, en tu caso, ¿qué? En mi caso, considero importante decir que mis hijos son producto de mi segundo matrimonio. Okay. En mi primer matrimonio no tuvimos hijos, y entonces para mí fue venir de pues lo que me depare la vida. O sea, yo quería ser mamá, pero si no soy mamá, pues bueno, ¿no? Ajá. Entonces llega a mi vida mi esposo actual, padre de mis hijos, y pues fue otra vez el hecho se encendió la emoción de, ay, quiero ser mamá, ¿verdad? Wow. Y digo, la verdad es que nuestra relación fue muy corta antes de casarnos, y luego nos embarazamos de nuestro primer hijo. Sí. Entonces, al igual que Lili, no creo que yo haya como soñado con una maternidad específica. Okay. ¿No? Obviamente también lo mismo que dijo Lili, de pues a fiestas, viajar mucho con el hijo, y claro, algunas cosas que yo misma viví en mi familia yo me veía trabajando, o sea, yo siempre toda la vida he trabajado, pero trabajando, llevando a mi hijo en la mañana al kinder y en la tarde en el parque o con los amigos, o sea, pero nada más, ¿no? Yo le platicaba a Lili que para mí fue hasta que tuve a mi hijo, a mi primer hijo, y empezaron los retos que yo decía, como que esta no es la maternidad con la que yo soñaba. Okay. Pero antes de eso, pues para mí era, pues, qué padre, voy a tener un hijo, voy a ser una mamá. Sí. Como en los esquemas que yo había visto en mi hermana la mayor y en mi mamá, de cómo
llevó su maternidad y ya, ¿no? Desconocía todo lo que iba a venir Claro. después. Sí. Sí, Que es el trabajo que no tiene vacaciones. exacto. Pero cuéntanos, ahorita que nos dices hijos, ¿cuántos hijos tienes? ¿Cómo se llaman? Sí, cuéntanos de tus hijos. Tenemos dos. Pablo Andrés, que es el mayor, que tiene ahorita 6 años y medio, Ok. y es el que tiene diagnóstico. Ok. Y Iker Daniel, que tiene 3 años, y bueno, todo bien con él, pues, o sea, Sí. no tiene ningún diagnóstico, entonces somos una familia de De 4. 4. Gracias. Sí. ¿Y tú, Lili? Yo también somos familia de 4. Ajá. Mi hijo Patricio es mi hijo el mayor, tiene 15 años, ya Ok. es Ya un está pubertillo. Y pues él es un chavo que está dentro del espectro autista. Fue quien me hizo mamá, entonces fue quien me hizo Guau. aprender muchas cosas. Sí. Y es un chavo que es muy feliz, que ama lo extremo, le encanta la alberca, le encanta la playa, ama a su familia. Y después tuve una hija de 12 años que se llama Mariana. Ok. Es gimnasta, es una Wow. niña muy talentosa, muy responsable, súper hermana para su hermano. Sí. Es una niña muy, muy amorosa. Y pues nada, son mis dos y familia 4 también. Qué bonito, gracias. Y cuéntanos, Lili, ¿cómo te diste cuenta de que algo estaba diferente? Fíjate que yo creo que esto son de las cosas más complejas del espectro. Mi hijo Patricio, nosotros vivíamos en el extranjero, allá nació, iba desarrollándose, sus etapas del desarrollo iban súper bien, Sí. todo iba en orden, obviamente pues éramos 3, para todos lados cargábamos juntos, Sí. a todos lados andábamos juntos, entonces una relación padre, la verdad. Y de repente empezamos a notar ciertos retrocesos, ¿no? Empezamos a notar que como que seguía menos instrucciones, cosas que decía empezó a dejar de decir, se volvió un poco huraño, como que le costaban los cambios. ¿Cuántos años tenía? Tenía como 2 años y medio, Ok. más o menos. Ujú. Empezamos a notar ciertos signos un poquito antes, lo cual no le dimos tanta alarma, pero no puedo olvidar acordarme perfectamente de cuando llegaba mi esposo del trabajo y abría la puerta y él salía corriendo a recibirlo. Y de repente noté que dejó de ir y le hablábamos y no volteaba. Y le dije a mi marido, ¿no tendrá un tema auditivo? O sea, porque Ok. muchas de nuestras familias, Sí. cuando dejan de poner atención y voltear y hacer este contacto, creemos que tienen un tema auditivo. Ok. Entonces, a partir de ahí empezaron estos focos rojos para nosotros y empezamos a buscar explicaciones y es cuando empieza nuestro peregrinaje. Wow. ¿Y tú, Eri? Pues acá con Pablo empezamos a notar a sus 6 meses de edad. Bueno, empecé, porque la verdad es que siempre fue como ese instinto maternal, ¿no? Empecé a notar que no hacía cosas que hacían otros niños. Por ejemplo, siempre fue a guardería desde muy pequeño. Sí. Entonces, para mí era muy evidente, porque aparte era una guardería con cámaras, Ajá. era muy evidente de por qué este niño ya puede agarrarnos el biberón y Pablo no. Ok. ¿Verdad? O por qué él ya se sentó y Pablo no. Ujú. Aunque dicen que las comparaciones son horrendas, pero para mí fue un foco rojo. Entonces, a los 6 meses yo empiezo a notar que no es capaz ni siquiera de sostener su biberón, Ok. ¿sí? Que no le gustaba estar boca abajo y bueno, cosas que a lo mejor alguien más diría, Erika, pues es normal, ¿no? Cada Sí. niño va con su ritmo de desarrollo. Pero, independientemente de eso, su desarrollo era bastante normal. O Sí. sea, él atendía a su nombre, tenía contacto visual perfecto con la gente, nada le asustaba, balbuceaba mucho, ¿no? Estaba como muy presente. Sí. Y un poco a diferencia de lo que contaba Lilia acá con Pablo, al año fue un cambio súper repentino, ¿no? Yo siempre lo digo y es un tema muy polémico, pero pues así fue nuestro caso. Ujú. Lo tengo muy presente fue a partir de 2 días de que le ponen las vacunas del año. Recuerdo yo estar bañándolo a él en la tina y Pablo se me fue. O sea, Pablo ya no volteaba, ya no atendía su nombre, yo le hablaba, no había contacto físico, dejó de balbucear. O sea, de un día a Ok. otro
lo que disfrutaba, que era la alberca, Sí. nada, o sea, era nada. Si jugaba con su abuelo, pues ahora ni lo pelaba. Sí. Y así fue, ¿no? Como bien dice Lili, como empezamos, pues, con este andar, ¿no? Sí. Pues, ¿qué es esto? O Ok. sea, ¿y ahora qué hago? ¿Qué explicación hay? Si yo tenía un niño que aparentemente en Sí. su desarrollo con alguna que otra cosita de, de fuerza, yo le decía, ¿no? En sus brazos y demás, pero ¿qué pasó? O sea, si ¿Y, fue de un día a otro, ¿verdad? O sea, que los cambios fueron muy notorios. y qué hicieron? A mí me gustaría agregar que justo lo que dice Erika, la realidad es que lo complicado del espectro autista es que esta polaridad y estas cosas tan diferentes que narra ella, que digo yo, eso es lo que pasa en este diagnóstico, ¿no? Que no es un camino que va igual para todos, sino es tan multifactorial y que se presentan tantas diferentes etapas del desarrollo de los niños y con diferentes focos, por decirlo así, que por eso se vuelve pues un reto como Sí. papás y como familia, porque realmente pues empiezas a ver cosas, pero no es algo que ya venía desde el inicio, en otros casos sí, en otros casos es mucho después. Hay quien va una desconexión inmediata. En nuestra época, bueno, lo mío fue hace 15 años. 15 años, en esa época tenía, o sea, hace 12 años en realidad, cuando No hay empezamos la investigación, no información, había ni nada de redes. información, exacto, Ajá. no redes. Entonces era ir contracorriente e investigar, y en esa época se hablaba de algo como un autismo regresivo. Pero estás en Londres, ¿no? Estábamos en Tú Londres. estabas con doctores. Pues es que fíjate, es curioso porque todo el mundo cree el primer mundo y Sí, tal, sí, sí. pero al final del día, pues la medicina privada o pública Ajá. en México, la verdad es que tenemos muy buenos doctores, Sí. y yo allá, pues es un proceso diferente. Primero vas como con el doctor general y te van mandando y Sí. canalizando, entonces se volvió un tema. Y también algo que yo siempre pongo mucho hincapié, estábamos solos, ¿no? Entonces, Claro. nosotros esta necesidad de contención, yo le hablaba a mi mamá desde el otro lado del mundo, Claro. oye, esto nos está pasando, y decía, pero ¿cómo? Yo lo acabo de ver, y me decía, hacía pajaritos a volar, y y le dije, mamá, es que ese niño ya no está, así como lo dice Erika. Yo lo agarraba y yo, Patricio, y en otro planeta. Wow. Entonces, es bien fuerte porque... Claro. Y mamás primerizas. Exacto. Que bueno, Claro. ahorita coincide que para los dos fue nuestro primer hijo, entonces aunque tengas como referencia a tus sobrinos, amigos de hijos de tus amigos, pues, pero es la primera vez que estás viviendo la maternidad sabes. y no sabes si es normal o no, si estás exagerando, si nada, ¿no? Wow. Porque en general, y más en mi época, ahorita gracias a Dios creo que ya no tanto, bueno, todavía, pero no tanto, se minimiza mucho. Es Sí. normal, no compares. Y yo decía, Sí, sí, no, es que sí. sí tenemos que comparar, porque eso es lo esperado, y de hecho está estudiado cuáles son las etapas de desarrollo. Es que el mío está pasando esto y perdió esto y perdió esto. Y realmente es fuerte porque como papás siento que a veces no nos sentimos escuchados, o sea, por los expertos, estamos Claro. pidiendo auxilio. Sí. Y te minimizan. Yo me acuerdo que en su momento hablé con un pediatra en México, estando en Londres, en Monterrey, y me decía, señora, ¿y su hijo pasa tiempo con su papá? Me ¿Y quería eso qué tenía morir. que Y yo decía, Ujú, ujú. ¿cómo? O sea, si somos tres, no tenías ayuda, estás Sí. para todos lados. Mi hijo está todo el tiempo con su mamá y con su papá, ¿no? Y son estas señales o indicadores en que tratan de buscar la responsabilidad como si Sí. fuera falta de atención o falta de motivación, y que por eso no se comunica. Entonces, bueno, son procesos que creo que han ido avanzando y que Sí. hacen las cosas un poco menos complicadas. Sí, sí, Totalmente. sí. Wow. Y luego, ¿qué hiciste después? Pues yo creo que a partir de que ya está la sospecha, para mí fue fuerte porque estaba embarazada de mi hija. Entonces yo creo que veían a esta señora con su panza y se detenían un poco. Tenía 4 o 5 meses, no recuerdo bien. Y empezamos pues a hablar y decir, oye, notamos estas cosas. Empezamos con terapia de lenguaje porque normalmente los niños dentro del espectro en general son de los primeros focos que se empiezan a aprender. En Londres. En ¿verdad? Londres Sí. empezamos con la terapia de lenguaje y entras en el sistema, empiezan a evaluar. Hubo una evaluación se me olvidó. Ujú. Hubo una evaluación que se nos hizo y empezamos a revisar pues varias cosas. Y ahí fue cuando empezamos, yo creo que mi esposo y yo, a abrir los ojos de entender algo está pasando, que ellos están viendo, que nosotros no.
porque no nada más estaban evaluando el lenguaje, hacían que se quitara los calcetines y en esa época tenía muchos temas sensoriales. Entonces hacía berrinches y lo ponían cosas de motricidad y conductuales y cognitivas y entonces hacen todas estas evaluaciones con diferentes especialistas y nos empiezan a decir cosas pues para lo que nosotros no estábamos preparados, ¿no? Todas estas cosas que nosotros íbamos para la terapia del lenguaje, ¿no? Sí. Y entonces empiezan a escarbar y realmente es difícil porque ahí te das cuenta que algo no está del todo bien, ¿no? Ya traíamos la sospecha Pero sospechabas que... que algo no estaba tan bien. Ah, ok, no de qué es. Fíjate que en el caso de mi hijo sí hubo algo muy alarmante. Mi hijo empezó a golpearse la cabeza, Ok. lo cual fue fuertísimo, fuertísimo. Yo decía, algo está muy mal. Sí. Entonces yo hablaba a mi mamá y me decía, no te preocupes, déjame le hablo a tu tío, el doctor, a ver qué nos dice. Y yo decía, no, mamá, algo está muy mal. Y me decía, es que no digas esas cosas delante del niño. Le digo, es que el niño ya no está ahí. Haz de cuenta que literal lo habían sacado de su cuerpo y es algo fuerte porque yo me acuerdo con mi pancita llorando, yo Patricio y le hablaba y haz de cuenta, Ay, qué fuerte. fuerte, fuerte y pues son estos procesos donde empieza uno a decir, ¿qué está pasando, no? Gracias a Dios teníamos, mi esposo y yo, pues un matrimonio fuerte y empezó conmigo a empezar a explorar, a buscar especialistas, empezamos, te digo, terapia de lenguaje y después, no, pues que nos recomendaban terapia sensorial y empieza el camino y en Londres empiezas como en el sistema para empezar a evaluar cosas más complejas y mutaciones genéticas y algún síndrome y pues en nuestro caso no fue por ahí y seguimos en terapia. Y la verdad es que después de todo esto, buscamos la manera de regresar a México por la situación de mi hijo. Okay. Porque creo que para nosotros era importante tocar base con nuestra gente, llevar nuestro proceso, hablar desde nuestra realidad de lo que estaba pasando. Como ahorita tú también decías el tema de las redes, mi hijo era un niño hermoso, hermoso. Entonces yo le ponía las fotos en Facebook en esa época. Qué guapo el inglesito, ha de tener su acento. Yo decía, ¿cómo les explico que estoy pasando el momento más complicado de mi vida, no? Y son cosas que no se hablan en Facebook a la gente que tienes 10 años de no ver, sino obviamente mi familia, mis amistades más cercanas, obviamente sabían por todo lo que estábamos pasando, pero se vuelve un tema social bien fuerte, ¿no? Sí. Wow. Eri, tú cuéntanos, ¿te das cuenta? ¿Qué haces? ¿A dónde vas? ¿Qué pediatra? ¿Qué hago? ¿Corro? Ay, sí lloro. Muy similar a esta escena que nos describe Lili de agarrar a su niño. Yo igual, o sea, yo decía, no, hombre, ahorita se le pasa, o sea, estar pasmado, ¿no? O sea, como... Pero pues no, o sea, Pablo no reaccionaba. En ese momento yo, o sea, por decisión propia, decidí no comentarle nada a mi esposo. O sea, porque dije, nada, que se le pasa al niño y yo nomás lo estoy alarmando. Sí. Y en ese momento yo estaba tomando unas sesiones de de coaching. A mí me estaban coachando. Sí. Y en una sesión llego con mi coach y tal cual me notaba lo desencajada. Y me dijo, Erika, ¿qué pasa? O sea, ¿te preocupa algo? Y yo, pues que fíjate que pasa esto con Pablo. Ya tiene 2, 3 días así, no sé qué. Aunado a que seguía sin hacer otras cosas, vamos a decirlo así, su motricidad gruesa, que ya para su edad tenía que hacer, ¿no? O sea, no se sentaba solo, no intentaba gatear, como le digo, y aparte de eso, pues ahora esto, se me fue Pablo, o sea, no logro su atención, no dejó de balbucear, y bueno, yo creo que me vio tan afectada que me dijo, mira, yo tengo una amiga que tiene un niño dentro del, bueno, en ese entonces no se mencionaba tanto el espectro, con autismo, si quieres te paso su contacto, háblale, váyanse a platicar. Bueno, el resumen es que, pues para mí fue el único recurso, entonces agarré el teléfono, le hablé bien linda, o sea, siempre le voy a estar agradecida, nos fuimos a tomar un café, me escuchó, me dijo, mira, Erika, yo ya recorrí todos los centros y todos los doctores aquí en Monterrey. Okay. Si yo te puedo ayudar como a cortar ese camino, yo lindo. te voy a decir que vayas principalmente con estos 3. Ok. ¿No? ¿Pero qué son? ¿Neurólogos? Era una pediatra neuróloga. Ok. Todos así, pediatras neurólogos, ¿no? Y pues yo no sé, bueno, ahorita no sé por qué, pero sé que así tenía que haber sido. De esos 3 contactos, me acuerdo llegar a mi oficina, así el primero de la lista, a esta, ¿no? Me contesta
cosa rara, porque digo, todavía es terapeuta de Pablo, Ok. y es rarísimo que te conteste el teléfono, porque siempre está en terapia. Me contestó y en esa misma llamada me dijo, explícame qué es lo que pasa. Y ya le expliqué, me dijo, tú tranquila, fueron sus palabras, vente tal día, tal hora, tráete a Pablo y yo aquí lo veo, ¿no? Desde entonces, pues es como nuestra terapeuta de cabecera. Ok. O sea, Pablo ha tenido muchas terapias, muchos doctores, etcétera. Hemos intentado miles de cosas, pero ella es la que se mantiene, Sí, ¿no? sí. En la vida de Pablo. Prácticamente ella cuando vio a Pablo me dijo, Erika, a ver, porque yo llegué y pues obviamente le dije, oye, yo ya investigué en Google, ¿no? Y todo apunta a Ujú. autismo. Y fíjate, o sea, fue hace 6 años y yo no conocía nada de autismo. O sea, o lo que conociera de, el niño que no habla, que está en su mundo, se acabó, ¿no? Ujú. Pero pues para bien o para mal, Google me dio demasiada información. Sí, Entonces yo llegué asustada y le dije, ¿cómo es posible esto? Si el niño estaba bien, sí, ¿no? Si el niño nació bien. sí. Entonces, bueno, me dijo en ese entonces, me dijo, a ver, Erika, Pablo está muy chiquito, tenía un Ajá, año y un ajá. mes. Me dijo, yo lo que aquí veo es, no puede gatear, no se puede sostener, no puede hacer todo esto por una debilidad muscular, ¿no? O sea, ella nomás así de verlo y de jugar tantito con él, me dijo, tú tranquila, Pablo va a caminar, Ok. va a gatear, yo te lo aseguro. Nada más que necesito que me lo traigas tantas veces a la semana, ta, ta, ta. Bueno, otra cosa que no había mencionado. Pablo al año no podía comer nada que no fuera hecho totalmente papilla. Ok. Inclusive en la guardería me decían, señora, ya mándele otro tipo de comida a Sí, sí, Pablo. Y sí. yo, es que si se la mando no va a comer. Ujú. O sea, porque no podía. O sea, yo veía cómo se ahogaba. Sí. Y entonces, bueno, en ese momento me dijo la doctora, y lo de la comida, dice, es un problema oral, ¿no? Sensorial. Entonces, pues eso va a tardar un poco más, pero yo te aseguro que Pablo va a poder comer de todo. Sí. Me dijo, lo único que tú necesitas hacer es comprometerte, o sea, traer a Pablo y mucho amor para él y paciencia, pero él va a seguir adelante. Y yo, y esto que no me pela y el contacto visual, y me dice, mira, está muy chiquito, o sea, yo no me atrevería a decir que es autismo, pero lo voy a ir conociendo. Sí. Tráetelo y vamos resolviendo paso a paso. Pero ya estás aquí, ya estás haciendo algo. Muy bien. Em, yo lo llevé en septiembre, para diciembre Pablo ya estaba gateando y caminando. Wow. Y sí, se tardó todo un año más para poder ya comer de todo. Le quedó algo de sensibilidad a lo frío y caliente, pero al día de hoy es un niño que te come de todo. Ok. ¿Sí? Ahorita te voy a platicar más adelante como el impacto y que es mucho el mensaje que yo quiero Sí, dejar en claro. esta plática, ¿no? Así pasa Pablo con sus terapias, llega la pandemia. Y en la pandemia fue como otro pico importante para él, Sí. ¿verdad? Porque lo encerramos, tuvimos nuestro segundo hijo, o sea, un hermanito, y empezó con conductas que no había tenido antes, ¿no? Entonces nosotros decíamos, bueno, es la edad de los 3 años, es el encierro, es el hermanito, como, pero teniendo la experiencia pasada dijimos, no queremos quedarnos con él, es normal, vamos a ver qué se puede hacer. La misma terapeuta nos dijo, digo que yo te recomiendo o sea, que vayan con una psicóloga y que le hagas una evaluación integral Ok. a los 3 años. Sí. Me dice, porque ya está en edad en donde, bueno, ya pasaron ciertas cosas en su desarrollo y entonces para los médicos va a ser más fácil como Sí. saber qué más hay, ¿no? Sí. Porque ella me decía, mira, yo veo muchos niños dentro del espectro, yo tengo a Pablo viéndolo 2 años y a mí me parece que no es autismo, Ok. pero sí tiene ciertos rasgos. Dice, y si yo quiero ayudar a Pablo, pues necesito saber qué es para Sí. ayudarle bien, y no hacerte perder el tiempo ni a ti ni a Pablo ni dinero, que eso es bien valioso, En ¿verdad? estas familias. En estas familias es bien valioso que te hablen con la Claro. verdad. Claro. Y me dijo, necesitas llevarlo con otorrino, con oftalmólogo, con neurólogo, pues para ver qué te dicen. Estábamos en pandemia y pues la verdad es que con todas las medidas, Wow. pero no podemos seguirnos esperando porque el tiempo y la edad de Pablo avanza, Sí. ¿verdad? Entonces, pues lo llevamos con todo, no, pues sí, oye, o sea, no era una cuestión como muchas pudiéramos pensar Ujú. de, tiene algo auditivo. La oftalmóloga, pues sí, resulta que estaba bien ciego mi hijo, ¿no? Y el neurólogo, pues ahí sí, y creo que sucede en muchos casos, pero lo primero así lo vio y dijo, sí, tiene autismo,
y le voy a recetar un medicamento para el desarrollo del habla. Debo de decir que su lenguaje mejoró mucho, o sea, estuvo muy poco tiempo sin hablar, ¿no? Sin balbucear. Y yo la verdad es que pues con todo lo estimulaba. Con el juguete, yo cantaba con él a todas horas, de ver, Pablo, repíteme, etcétera, ¿no? Que para cuando llegamos con el neurólogo, la verdad es que Pablo para su edad, según yo, hablaba bastante, ¿no? Pero bueno, según él, que medicamento para el lenguaje. Ese medicamento le cayó muy mal, decidí retirárselo. Sí. El instinto de mamá, siempre confíen, por favor, en su instinto. Y bueno, pues él le mandó a hacer todas las pruebas psicológicas. En esas pruebas fue la primera vez que me lo diagnosticaron dentro del espectro. Le llevo los resultados a esta doctora, su terapeuta me dice, Erika, híjole, no, o sea, como que no me convence. Yo lo que le sugiero es que le hagan estudios genéticos. Y yo, uy, ahí sí fue como de, cuando me dicen a mí que está dentro del espectro, la verdad es que dije, o sea, lo que sea. O sea, para mí era como, yo conozco a mi hijo, yo sé con lo que le batalla, si me le van a poner etiqueta roja, azul, verde, la que sea, no me importaba, ¿no? Entonces, cuando me dice esto la terapeuta, pues bueno, pues igual, vámonos con la genetista. Sí. Le hacemos estudios genéticos y sale positivo. Sí, sale positivo, sale que Pablo tiene un síndrome súper raro en el mundo. Hasta ahorita hay como 38 casos registrados. Wow. No tiene nombre, es un número, es el 6Q25. Prácticamente el síndrome que tiene Pablo es por haber perdido material genético en el cromosoma 6, ¿no? Ay, qué difícil. Sí. Y nosotros, digo, yo no estaba embarazada, pero ya con un bebé de 6 meses tendría Iker en ese entonces y mi marido y yo nos volteamos a ver así de, órale, porque pues ya es un tema genético, ¿no? Nos sugirieron nuevamente hacerle pruebas a Iker, todo muy bien. Y con el resultado genético, pues nos mandan un reporte como de las afectaciones características de los niños y contrario a lo que todos pudieran pensar, para mí fue un momento de paz. O sea, del 100% fue un 90% de paz. Y ahorita voy a decir por qué el otro 10 no. Pero decir, no estaba loca, no era una exagerada. Y todo lo que le pasó a Pablo desde que nació hasta los 3 años que le hicimos, ahí estaba en el reporte. O sea, no de Pablo, sino de qué afectaciones tenían los que tenían ese síndrome, ¿no? Su cabeza chiquita, que yo siempre le decía al pediatra, oiga, pero el tamaño de la cabeza de Pablo, no te preocupes, a veces es normal y que no... ellos tienen una condición de una debilidad muscular. De ahí porque no podía agarrar, porque no podía gatear, porque no podía, etcétera, ¿no? Y N cosas, ¿no? La deglutación, ¿por qué batalló? Sí. Tan es así, y con esto ya cierro, me voy a callar un poco, pero a los 3 años, con ese resultado genético, la genetista de Monterrey nos dijo, oigan, pues es un síndrome como bastante raro. O sea, denme chance de estudiar para decirles qué hacer. Sí. Y nosotros, tiempo... No, gracias. Empezamos a investigar. Su pediatra en eso sí nos ayudó. Tenía un muy buen contacto en Houston, en el Texas Children's Hospital. Y a la vuelta de un mes nos consiguió cita y pues vámonos a Houston en pandemia. Vámonos a Houston. Pues allá lo vio. manejando. No, en avión. Porque pues sí había vuelos. No, al contrario, no podíamos pasar por tierra, pero sí en avión. La vio una genetista. Y de las cosas así como más impactantes para nosotros fue que como era pandemia, nada más podía pasar yo con Pablo. Mi marido se quedó esperando en la sala de espera. Y me dice, oye, platícame, ¿cómo come Pablo? Y yo, ¿cómo que cómo come? Sí. ¿Por dónde come? Y yo, pues por la boca. O sea, le digo, sí tuvo temas, pero pues, al día de hoy come por la boca y come casi de todo, ¿no? Y me decía... Pues es que, ¿qué hiciste? Intervención temprana. Exacto. O sea, le digo, como por... Me dice, es que la mayoría de los casos, o sea, con este síndrome, todavía para los 6 años... No comen. O sea, no, comen por medio de una sonda. Es que lo que pasa mucho con los diagnósticos de nuestros hijos es que cuando no se te da la información a tiempo, se pasa mucho tiempo sin atender cualquier situación. No, antes se diagnosticaba mucho más tarde y querían que te esperaras porque todo va a ir solucionándose.
Si Erika se hubiera esperado un poco, en lugar de, gracias a esa psicóloga que ha sido su mano derecha y pasa a muchos de nosotros, que se vuelve O pediatra, sí, un pediatra o un Pediatra. especialista que te va encauzando de una buena manera y te va dando los recursos para que esa intervención temprana sea mucho más efectiva, porque entre más te tardes en el proceso de dar la atención a nuestros hijos, pues obviamente las posibilidades de éxito se van reduciendo, Sí. ¿no? Entonces, Sí, ese es como otro Qué de, fortuna. de los mensajes. O sea, uno de hacerle caso a tu instinto, Ajá. ¿no? Y dos, a mí también en todo este camino hubo alguien que a los 2 años de Pablo yo estaba angustiada. Es que ya no sé qué más hacer, como que otra terapia. Sí, claro. Porque todavía no tenía un diagnóstico como tal, ¿no? Y me decían, Erika, es que nada le va a hacer daño. Todo le va a sumar ahorita. Y gracias a eso, y gracias a que no me esperé o no nos esperamos a un diagnóstico como tal, es que, pues para sus 3 años, o sea, yo me acuerdo que en Houston me decía la doctora, mira, ves todas estas características, ok, de todas estas, si Pablo ahorita ya no las tuvo, ya no las va a tener. Ok. Y lo que tuvo, ya lo tuvo y listo. El único pendientito que nos queda es, porque eso está así estudiado, que no saben, porque puede suceder que sea en la niñez, en la adolescencia, en la adultez o que se muera otra cosa. Sí. Pero quienes tienen este síndrome tienden a padecer o a desarrollar más bien una miocardiopatía, ¿no? Es decir, que su corazón pues empieza a dejar de trabajar. Ajá. Y entonces el tema ahí es, bueno, pues desde entonces Pablo tiene su cardiólogo de cabecera, sus estudios cada año, etcétera. Pero pues es lo único que nos queda pendiente por parte de ese síndrome, ¿no? Pero que nos explica muchísimo de por qué algunos retos de Pablo. Ahora, y además de eso, en nuestro caso está todo lo demás, que es lo que también lo hace estar dentro del espectro. Ok. Tiene rasgos o características que no tienen nada que ver con el síndrome, sí, pero sí con lo que es el espectro, ¿no? Y ahorita Lili va a platicar seguramente más de eso, ella es más experta, que sí la repetición de movimientos o la fijación en ciertas cosas, su dificultad de flexibilidad para cambiar Ok. de gustos, planes y, ¿no? Los arranques, etcétera, y que aún así en cada niño o cada niña se va a manifestar de Ok. manera diferente, ¿no? Entonces, para nosotros, hay gente que me dice, Erika, es que pues el que busca encuentra, así como diciendo, Ajá. pues que tú te fuiste a meter con un genetista y pues claro, o sea, y yo, pues al contrario, o sea, a nosotros nos da una paz Sí. el poder saber de qué sí Ok. es por el síndrome y qué hacer y Claro. prevenir lo que Sí, se sí, pueda sí, prevenir sí. de lo que le queda ahí de su corazón. Simplemente saber. ¿No? Exacto. Exacto. Y la otra cosa es decir, y esto es porque, bueno, está dentro del espectro y cómo poderle ayudar. Y otras cosas seguramente, y que es lo que también nos trajo aquí, es con la crianza y con la maternidad que le damos como a cualquier otro hijo, ¿no? Pero pues sí, o sea, si una maternidad tiene sus retos normales por el hecho de criar, pues acá en nuestros casos le agregas Sí, pelotitas claro. a los malabares, muchos ¿no? factores, muchos Sí. factores. Guau. Y bueno, cuéntanos más del espectro, como dice Eri. Mira, el espectro realmente está muy polémico. O sea, es un tema que causa mucha polémica porque a diferencia de otras condiciones u otros diagnósticos, hay muchas corrientes y eso lo hace bien complejo para nosotros como papás. Pero podemos decir que en general el espectro autista es una condición en donde se está impactada la comunicación, la interacción social y lo que decía Erika, esta rigidez del pensamiento, estas gustos tan específicos, falta de flexibilidad y muchas veces viene asociada a conductas pues disruptivas, ¿no? Entonces, aquí lo complejo, y lo platicábamos ahorita antes de iniciar, es que, por ejemplo, Erika y yo, aunque tenemos un mismo diagnóstico, porque hace poco, por el DSM-5, se hizo esto del espectro. Antes hablábamos de Asperger y hablábamos de autismo, de regresiones y otra cosa. Del síndrome generalizado sensorial. Ajá, También, o sea, que fue lo primero que le dijeron Sí. a Pablo de, no, es una cosa sensorial. ¿Qué Y pues sabe eso ahorita M5? todo eso ya entra del espectro. Es un manual en donde Ajá. se definen todas las discapacidades. Ok. Discapacidades psicosociales. Ok. Ok. O sea, ¿los Entonces, pediatras lo tienen? ¿O cómo? no, mira, más que nada ese DSM-5 es americano. Ok. Y de ahí, pues, todo mundo empezó a copiar, ¿no? Y el tema es que ahora se hace este espectro
y deja fuera muchas cosas y hay muchas polaridades. Por ejemplo, en el caso de Erika, yo lo platicábamos, haz de cuenta que ella tiene un hijo con espectro autista y el mío también, pero estamos con retos totalmente diferentes. Ajá. Mi hijo tiene realmente comprometida la comunicación a sus 15 años y su hijo no para de hablar, ¿ok? Pero él no tiene filtros sociales. Él dice las cosas y entonces hay esta polaridad y entonces hablan de un autismo y digo, a ver, es que hay una vertiente muy grande y hay muchas diferencias, hay muchos factores que influyen. Hay niños que tienen más comprometidas unas cosas, alguien que no tiene compromiso cognitivo y hay autismos tan profundos que pueden estar asociados a una discapacidad intelectual. Entonces, el reto es que se habla de autismos y la realidad es que tenemos una vertiente bien diferente, pero no significa que porque Erika tenga un niño con autismo, que se pudiera decir un poco de alto funcionamiento, que es lo que antes se le llamaba el Asperger, signifique que no tenga tantos retos, significa retos diferentes a los que tengo yo, ¿no? Y parte de lo que hemos aprendido en este camino es que pues no podemos minimizar los retos de nadie, porque al parecer que pudiera ser que el mío pareciera que tiene más retos, porque como familias nos toca enfrentar las mismas decisiones, las mismas problemáticas de qué escuela, qué necesidades tienen, qué doctores, qué tratamientos, qué especialistas, y al final nos toca un camino muy similar, ¿no? Entonces, el espectro es algo complejo. Yo quiero creer que cada día nos estamos acercando más a la realidad, pero creo que hay muchos intereses por ahí que no permiten decir las cosas. Luego, con todo el respeto del mundo, hay gente con un autismo pues bastante funcional que andan diciendo es que es una personalidad. Digo, híjole, pues en el caso del autismo de mi hijo, pues yo no creo que él decida tener los retos que él tiene, ¿no? Entonces, es un autismo en donde estamos, pues, por edad y todo ya en un grado, pues, muy complejo, ¿no? Y acá Pablito, pues, habla, se comunica, pero socialmente, lo hemos platicado muchísimas veces, se vuelve complejo porque parece que es un niño que no tiene control, que parece que no le pone límites y se juzga mucho a los papás, ¿no? Porque parece un tema conductual. Sí. Y también el reto en el autismo es que cuando tú ves una discapacidad física, de inicio hay empatía, ¿no? Si tú ves síndrome Down, si tú ves un parálisis cerebral y es algo evidente a los ojos, bajas ya la expectativa, la guardia, eres más, ¿no? Un poco más empático. En el caso de nosotros, mi hijo mide 1.75. ¡Wow! Más alto. Exacto. Que tú. Y está guapísimo, ella no lo va a decir. Exacto, No, está guapísimo. Entonces, está guapísimo y entonces la gente lo ve y a lo mejor, gracias a Dios, la verdad es que con todo el trabajo que hemos hecho, pues temas conductuales no tenemos, es un niño tranquilo y tal, pero ya se ve diferente, ¿no? Entonces, es diferente y entonces la gente al principio sí él hiciera algo, por ejemplo, nos pasó una vez que estaban en un restaurante y se paró a la mesa de al lado a agarrar algo de la mesa de al lado. Si tú ves a un chavo de 1.75 que no tiene un rasgo físico, se vuelve más complejo. Y parte de las cosas que hacemos ahorita en lo que vamos a platicar de reencuentro es hablar de todas estas necesidades que se vuelven importantes abordar desde que son chiquitos para que crezcan en una sociedad en donde hay reglas sociales, en donde hay cosas que se permiten y no se permiten independientemente de su condición o de su discapacidad, ¿no? Entonces vivimos en un mundo social, ya hay reglas y no vamos a ir por la vida con la bandera de que como tiene autismo, pues no, la verdad es que él no debió de haber agarrado, explicamos, gente muy correcta, me dijo, no te preocupes, le dije, disculpa. Sí, volteas y le dices. Exacto. Y entonces es gente ¿Pero qué le dices? Una disculpa, mi hijo está distraído. Mi hijo tiene autismo, ¿sí? Y en cambio, si hubiera sido un chavo de 1.80 con síndrome Down, desde el momento que lo ven, no te preocupes, o sea, sí, entonces nosotros socialmente tenemos mayores retos porque muchas de las conductas del autismo pudieran parecer conductuales, ¿no? Parece que los papás no lo atienden, los papás no pusieron atención, no tienen límites y podemos ser papás muy juzgados. Claro, totalmente, tienes razón, porque si yo me pongo en el lugar de que qué hubiera pasado que veo un niño de 15 y hace eso. Exacto.
pensaría lo que tú me dices. Perdón. Exacto. Y gracias por informar. Exacto. Y ¿sabes qué? Me pasaba también, tengo hijas de compadres que lo conocen perfecto, que entienden perfecto, y a veces mi hijo, sin cero malicia, se les recarga en su cuerpo, son adolescentes, y no, tía, no pasa nada. Y yo, no, claro que no, dile, este es mi cuerpo, cada quien su cuerpo, y quítatelo. Dije, porque tú lo entiendes, tú lo conoces, pero hay gente que afuera no lo va a entender. Sí. Entonces, estas cosas que tenemos que ir preparando a nuestros hijos a una realidad social Ok. a la que los vamos a enfrentar, Claro. porque no van a vivir en una burbuja todo el tiempo y no los vamos a estar defendiendo todo el tiempo. Entonces, este Claro. tipo de cosas que cuando son chiquitos, la verdad es que no tenemos tiempo de Ajá. enfocarnos en eso. Conforme van creciendo y van agarrando. Yo creo Claro. que mi hijo irá a medir 1,85. Sí. Hoy tiene 15 y mide 1,75. Entonces, son cosas que tenemos que ir abordando, que como bien decía Erika, en nuestro caso, de por sí la maternidad, tú lo sabes, Sí. también te tocó una maternidad compleja. La maternidad tiene sus matices, ¿no? Sí. Y me encantó lo que decías, porque en redes y ponen todo perfecto, y la realidad es otra, ¿no? Sí. Entonces, en esta maternidad, que de por sí la maternidad es compleja, viene con estos retos que implica mover muchísimos frentes a trabajar en nosotros, en pareja, con nuestros otros hijos, con la familia extendida. Realmente se vuelve compleja. Hace poquito me decía una mamá, es que sí, tienes razón, porque realmente las discusiones que yo tengo con mi esposo frecuentemente son por nuestro hijo. Porque no estamos hablando un poquito lo que decías del tema de la expectativa, no estamos diciendo que si va a ir a la escuela A a la B, estamos diciendo que no hay escuelas, estamos diciendo que no lo aceptan, estamos diciendo que no tienen amigos, estamos diciendo que no lo invitan, Sí. ¿sabes? Que O sea, necesita otra terapia. exacto. Todo, que tienes que trabajar más. Exacto, todos los impactos Sí, sí, sí. sociales, emocionales, afectivos, económicos. Pero lo que a mí me gusta decir es que no hay mayor motor que el amor a nuestros hijos. Claro. O sea, me veo aquí y me llena un poco de emoción decir, pues obviamente nada nos hubiera preparado para esto, Sí. pero así como el amor a tu hija te Sí. hizo decir, sí puedo, Sí, sí. hacia nosotros y vamos superando pruebas y retos y vamos avanzando. Y me encanta decir esto, a ver, sin perfección, Sí. con nuestra humanidad imperfecta, llorando, Claro. perdiendo la paz, Sí. pero decir, ahí está, no me puedo echar para atrás. Sí. Y agarrarte y decir, a darle, no hay de otra. Claro, permitirte ser vulnerable. Totalmente. Porque somos seres humanos. Y porque, ¿sabes qué? Gracias a Dios ya en esta época, ese tema de todo está bien, ya no es tan También. aceptado. Sí, Ya no no está está tan tan bien. aceptado. Ajá. A mí me gusta decir mucho, la verdad es que nuestras generaciones crecimos en un entorno en donde es que al que va bien le va bien. Todo está bien también. Y no pasa nada. Ajá, y y no el pasa que le nada. echa ganas logra lo que puede. Yo ahorita he cambiado tanto la forma en cómo me expreso. Claro. Porque hay cosas que nosotros le echamos muchas ganas en nuestro caso y le invertimos a terapia y le invertimos a esto y no siempre nos va bien. Claro. Pero, pues no por eso nos vamos a cruzar. Lo platicábamos ahorita tras bambalinas, no por eso nos vamos a cruzar de brazos, porque nuestros hijos son nuestro motor para seguir echándole ganas. ¿no? Claro. Sí, totalmente. Sí, sí, te entiendo. Las entiendo. Las Exacto. entiendo. Es el motorcito o la chispita que nos hace salir adelante. Yo les digo, Exacto. son nuestros tiburones. Sí, bueno. O sea, se corre luego, o sea, y no puedes parar porque ahí traes a los dos Sí, tiburoncillos, sí, sí, ¿sabes? sí, sí, claro, Claro, sí, sí. totalmente. Claro. Oye, ¿y tienes una asociación que fundaste? No, mira, es un proyecto que se llama Reencuentro. Esto es algo que me apasiona porque creo que cuando ya tenía más ordenada mi cabeza, mi corazón y a mi hijo un poco más encauzado, tuve la oportunidad de hacer una especialidad en inclusión educativa. Yo soy abogada de profesión, nada Sí, que sí, ver. sí. Hice la especialidad en inclusión educativa y después hice una maestría en educación y hice mi tesis en acompañamiento familiar en la discapacidad. Ujú. Cuando hice toda esta investigación y todo lo que aprendí en la escuela, yo decía, es que si todo esto por lo que yo viví, todo esto que se habla en la literatura, en la investigación,
es normal nuestro proceso porque nadie nos dice. Claro. Yo en mis clases, así escondidita, me limpiaba mis lágrimas, decir, no era yo. No era yo que no tenía los recursos, no era yo que no estaba aceptando, era simplemente yo en mi proceso, mi familia en mi proceso. Entonces, con toda esta información que me hizo tan bien a mí, que me quitó mucha culpa, que me hizo entender que era humana, que no tuviera los recursos, dije, no me puedo quedar con esto. Entonces empecé a investigar después de que terminé mi tesis y dije, es que algo tengo que hacer. Y descubrí esto que en la literatura llaman círculos de acompañamiento con carácter terapéutico. Entonces, obviamente, pues yo no soy ni psicóloga, pero lo mejor que puedo aportar yo es algo que le llaman el principio de semejanza, que es yo te entiendo porque lo vivo. Sí, Entonces, la literatura habla que muchas veces las mamás o los papás se sienten juzgados por los especialistas porque hablan desde una realidad muy diferente a la suya, ¿no? Ahorita lo que decía Erika, me dijo el doctor esto y pues me cayó mal el medicamento y a veces como nos dan el diagnóstico dices, híjole, estás hablando de lo más preciado que tengo con un poquito más de cariño, claro. ¿no? Entonces, gracias a todo esto que estudié, en septiembre empecé con Reencuentro, que Reencuentro son estos grupos de acompañamiento familiar en el diagnóstico de la discapacidad y son círculos en donde nos juntamos una vez a la semana, abordamos un temas que son los que te comento, que para mí eran cómo nadie nos habla de la importancia de llevar el proceso de duelo para llegar a la aceptación, de la importancia de entender que hay reactivación de duelo, de la importancia de darnos atención como pareja, de la importancia de entender que nuestros hijos es un miembro más de la familia y que todos necesitamos ser atendidos, de la importancia de la atención a nuestros otros hijos, de lo que es la resiliencia, de la importancia de muchas cosas. Entonces se abordan estos temas, primero un poco como facilitadora, y después entre los participantes empieza este intercambio y amo verlas, en donde ellas se consuelan, se reconfortan, se empoderan. Tengo una mamá con un adolescente de 19 años y oigo cómo le dice a la mamá que tiene un niño de 4 y digo, ¿qué hubiera querido yo? Que este intercambio, que estas anécdotas, que esta empatía me hubiera tocado a mí. Entonces, con todo ese amor y con todo ese compromiso creció Reencuentro y estamos ahorita felizmente con este proyecto que creo que tiene un valor que a veces ni nosotros mismos como papás entendemos la importancia de caminar esto en compañía con una comunidad que está en tu mismo canal, es hablar un mismo idioma y hay unas conexiones inmediatas, o sea, es impresionante. El acompañamiento. Exacto. Es muy importante, claro. Wow, es que sí, es lo que yo tengo sesiones de terapias, ¿verdad? Porque hay que sacar tus cosas feas o basura en el lado. Y nos enfocábamos mucho en la importancia de tener el acompañamiento, más que nada emocional. Exacto. Para que, pues, porque hay momentos en tu cerebro que ya no tienes espacio. Exacto. Entonces hay que descargar para poder otra vez agarrar, ¿no? Y sabes qué, digo, nada más agregando un tantito de Reencuentro. Es que Erika es mi participante. Yo soy participante y yo te puedo decir, en verdad, sin romantizar Reencuentro, o sea, no hay nada como Reencuentro. Sí, claro. Y lo voy a ejemplificar. O sea, yo puedo platicar de estos temas de los hijos con mi marido, con mi hermana, con mi mamá, inclusive, o sea, yo tengo un grupo de amigas donde todas tienen un niño con diagnóstico, ¿no? Y nos la pasamos bomba, ¿verdad? Nos vamos a cenar y platicamos. Claro, siempre estamos platicando de los niños, pero, y aparte yo tengo una psicóloga. Sí. Pero ir a Reencuentro es, a ver, aquí no vengo, digo, sí vengo a echar el café, pero no es algo social. O sea, voy con toda esa disponibilidad de compartir, de escuchar, de aprender. Me acuerdo que, y ha sucedido, ¿verdad? Que Lili nos decía, si aquí quieren venir a aventar, aquí aviéntenlas, o sea, como sabiendo que nadie te juzga. O sea, yo al día de hoy te puedo decir, es uno de mis lugares más seguros.
Qué padre. Ay, imagínate cómo me siento yo. O sea, Claro. para decir, ay, sí, es que Pablo, y entonces, y es Pavo que me real. colmó él. Y decir, ¿sabes Y qué? ¿no? Yo lo entiendo porque a mí también me pasó. Claro. Y son momentos, y me encanta lo que dice Erika, porque, bueno, imagínate cómo me siento en mi corazón, porque es algo que lo he hecho con todo el amor del mundo y que me encanta verlas, cómo ellas van transitando en reencuentro y que me escriben, me urge reencuentro ahora en las vacaciones. Y cómo va a haber la fase 2 porque no se quieren ir y ya voy a graduarlas, ¿no? Entonces, como dice Erika, es un espacio para aprender. Claro. Porque yo lo que decía es que yo quiero que sea un espacio en donde si les puedo evitar unos tropezones, porque la literatura Claro. está, porque está ahí, cuáles son nuestros riesgos como familia con estos situaciones tan complejas. A mí me gusta poner la analogía, es como si en tu familia hay diabetes, tú tomas prevención. Sí. ¿Sí? Tomas prevención porque estás consciente que estás en un riesgo. Somos familias en riesgo porque tenemos complejas decisiones que tenemos que tomar. Sí. Entonces, ¿qué voy a hacer yo para estar bien? Educarme. Claro. Reencuentro educa, sanar. Sanar. En reencuentros sanas porque hablas. Sentirte acompañada. En reencuentro hay ese acompañamiento. Y con una comunidad increíble. Qué padre. Entonces, Qué la bonito. verdad... Y a mí, por ejemplo, que como dice Lili, ella tiene ya un adolescente, yo tengo a Pablo de 6 y hay alguien que tiene un niño de 4, etcétera. O sea, como está muy mezclado, a mí me encanta porque, además de que aprendo, me ayudan a variedad. futurearle, vamos Sí. a decirlo así, ¿no? A base de experiencia. O sea, decir, Exacto. oye, o sea, ok, me están diciendo lo que sucede más o menos a los 15 años. O sea, ¿yo qué puedo ir haciendo desde ahorita? Claro. No, Prevención. hubo una anécdota que a mí me marcó, de hecho la semana pasada Lili compartió, y es que pues mi hijo ya tiene, pues obviamente primos de la edad, y pues ya se nota una gran diferencia. Claro. Y yo, o sea, Pablo tiene primos de su edad, y ahorita pues siguen siendo niños. Sí. No, aunque ya hay ciertas diferencias, ya marcaditas, pero yo eso no lo había visualizado. Y no lo hubiera visualizado si no hubiera estado, por ejemplo, en Claro. reencuentro. Entonces, ahorita ya sé que eso claro que va a pasar. Entonces, yo como preparo desde a mi familia, a Pablo, a mis hermanos, a mis sobrinos, súper valioso, o sea, y no llegar a la edad en donde pues ya las diferencias sean irreconciliables. Y sabes No, o que sea, yo creo que el conocimiento nos empodera. Claro. Nos Totalmente. empodera y nos prepara. Y siento que nos ayuda a que cuando les pase, no van a creer que es por ellas. Eso ya lo hablamos y le pasó a quién sabe quién. Entonces, eso nos da mucha empatía y nos da mucha paz saber que es algo Claro. normal y natural. Sí. Sí, y bueno, muchísimas gracias por todos los tips que nos dan y en verdad yo creo que las mamás o los papás que estén viviendo una situación similar van a sentir todas estas herramientas muy reconfortantes y pues me gustaría por último que nos dieran unas palabras a una mamá, bueno, o papá con autismo. ¿Qué palabras les darías? Vale, vale. pues bueno, como yo les había comentado, si algo yo les pudiera dejar es, uno, hacerle caso al instinto maternal o paternal, ¿no? Tenemos un instinto muy especial ahí. Dos, que no pierdan tiempo. O sea, desde el momento en que tú percibes que algo no está bien, pues sí, así lo tengo que decir, que no pierdan tiempo, que pidan apoyo. Otra de las cosas que a mí me ha servido mucho en este caminar es no ocultarlo, no vivirlo solas o solos. Yo he encontrado en el platicar, y cada quien, ¿verdad? Porque las personas somos diferentes, pero el compartir o el platicarlo para mí ha sido muy valioso porque nunca sabes quién lo va a escuchar o quién te va a escuchar y quién te pudiera ayudar. ¿Sí? Entonces, si tú lo mantienes para ti nada más, pues le estás privando quizá a tu hijo el que alguien pueda tener pues esa lucecita, ¿no? En el camino, la terapia que a ellos les funcionó, etcétera. Perdón. Y por último, que se atiendan ustedes. Yo eso también es algo que he aprendido mucho. A veces con el diagnóstico y con todo esto, todo lo tornamos hacia nuestro hijo o hija y nos olvidamos de nosotros, cuando realmente para que tú puedas ayudar a tu hijo, tú necesitas estar bien. Y me refiero a que si te tienes que atender de alguna cuestión de salud, si tienes que ir a terapia para sanar, y por qué no, y en verdad que sin afán de hacer promoción, pero
acudir a círculos de apoyo como los son Reencuentro. Ese es un regalo para ti como mamá, como papá, y créeme, o sea, en la medida que tú estés bien, tu corazón esté bien, tu mente esté bien, vas a poder actuar mucho mejor para el bien de tu hijo o de tu hija. Muchas gracias. ¿Y tú, Lili? Fíjate que a mí me gustaría decir que es importante vivir nuestro proceso y abrazar nuestro proceso. Que con la llegada del diagnóstico se está triste, hay que estar triste, si hay que llorar, hay que llorar. Hay que vivir nuestro proceso como a cada quien nos toca, respetar que en la familia, a la mamá, al papá, a los hermanos, a los abuelos, cada quien llevamos un proceso diferente y que es importante respetar el proceso de cada quien. Siempre estando alerta cuando algo ya sale fuera de lo normal y, como decía Erika, darnos tiempo de atendernos y estar bien. Porque pues ya se dice y no quiero que se escuche trillado, pero el estar bien nosotros nos va a dar la posibilidad de poder apoyar a nuestros hijos de una mejor manera. Y lo más importante es que entendamos que hay altas y bajas y que eso no nos hace ni menos buenos, ni menos papá, ni menos mamá, que es algo normal, que es algo que nos saca un poco de lo esperado y que es normal que tengamos estas altas y nuestras bajas y que debemos de abrazar todo esto y que nos permitamos todas estas cosas que a veces contenemos tanto y que nos agarremos de donde podamos, de nuestra red de apoyo, de nuestra fe, de especialistas calificados para que podamos dar frente con nuestros hijos, para poder salir adelante sin desatendernos nosotros como mamás, a nuestra pareja y al resto de nuestras familias. Muchas gracias. Con mucho gusto. Gracias por estar aquí en este espacio. ¿Nos podrán compartir sus redes sociales para que las sigan? Yo tengo, se llama Aquí en Holanda, que es un espacio en donde comparto nuestras vivencias, nuestros procesos, que creo que es bastante útil, y la de Reencuentro, que es este espacio de círculos de acompañamiento, que es reencuentro.mx, así que pues por ahí los vemos. Y la mía, la personal, que bueno, ahí mezclo de todo, pero se pueden dar una muy buena idea de lo que es nuestra vida de Familia en Cuatro. Es Erika con K, solamente, _Garza, _Carreón. Perfecto. Muchas gracias de nuevo por estar aquí con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Mil gracias. Y gracias a ti por escuchar este podcast. Yo soy QG Park. Encuéntrame en redes sociales, en mi Instagram, @QG Park, y a Saber Perder en YouTube, TikTok y Spotify. Ahí nos podrás encontrar. Con esto terminamos un episodio más de este podcast donde abordamos y discutimos acerca de las pérdidas más dolorosas que nos tocará tener en nuestras vidas. Vale la pena prepararnos para vivir y ganar, y también vale la pena prepararnos para saber perder.